¿Aló, aló? ¿Sí? Ya. Escuchen lo que dice acá. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y deidad, es decir, su capacidad de Dios, se hacen claramente visibles, es decir, podemos ver desde la creación del mundo, es decir, por las evidencias que quedan en la tierra, la arqueología, geografía, paleontología, etcétera. Todo eso va a demostrar que todo lo que dice la Biblia es real. Entonces dice, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, es decir, de todo lo que está ahora mismo. Esa evidencia es la que queda, de modo que no tienen excusa. Ahora, fíjense en esto. Antes de que los científicos hablaran de que la Tierra alguna vez ha estado sumergida bajo el agua, hay un libro que ya decía que la Tierra estuvo sumergida bajo el agua. ¿Cuál es ese libro? ¿Ah? La Biblia. Antes de que los científicos lo dijeran, ya la Biblia había dicho que había existido un diluvio. Recién ahora los científicos dicen, bueno, sí, la Tierra estuvo sumergida hace como 5.000 a 6.000 años atrás. Bueno, la Biblia no dice que han sido 5.000 años. La Biblia dice que ha sido en los tiempos de Noé, 3.500 años antes de Cristo. ¿Correcto? Ahora, les voy a preguntar y ustedes me van a responder sobre esto. Fíjense en esto. Si ustedes tienen un libro que nos ha contado acerca de eventos, y que ese libro es antiquísimo, y que nos ha contado acerca de algunos sucesos, y luego vemos otro libro que nos habla de lo mismo, pero que solo ha sido escrito hace 100 años atrás. El primer libro, el más antiguo, nos dice hace 4.000 años atrás sucedió esto. Y el libro más moderno de hace 100 años atrás dice, sí sucedió, pero fue hace 10.000 años. ¿A cuál de los dos le creemos? ¿Ah? Al más antiguo, porque el otro que fue escrito hace 100 años no tiene ninguna evidencia de haber dicho la fecha exacta de lo que está ocurriendo. En cambio, el más antiguo nos cuenta, nos relata con los personajes que estuvieron presentes. Así que, ¿qué cosa es más creíble? ¿Aquello donde los personajes estuvieron presentes o aquello que nos vienen a contar últimamente y que nos cambian ciertas escenas de lo que sucedió? Ahora, fíjense en esto. Últimamente han sacado una película de Noé y del diluvio. Y en esa película de Noé y del diluvio se ven cosas que jamás nosotros habíamos leído en la Biblia. Y nosotros decimos, pero así no dice la Biblia, pero en la película lo han hecho así. ¿A cuál le creemos? ¿A la Biblia o a la película? Y eso que la película pone sus evidencias científicas. ¿Correcto? Entonces nosotros siempre vamos a creer en lo más antiguo, en aquello que nos cuenta antes que todos los demás. Y para eso está la Biblia. Por eso es que Dios ha permitido que la Biblia esté en nuestras manos hasta el día de hoy, para que nadie nos haga creer cosas que no han sido. Muy bien. Ahora, sobre la base de lo que acabamos de leer, veamos cuál es la importancia de la Biblia. ¿Qué cosa hay dentro de ese libro que hace posible lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17? Fíjense lo que dice acá. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que este libro es capaz de hacerte sabio, ¿para qué? Para la salvación. Cuando hablamos del tema de la salvación, muchos piensan que solamente es el perdón del pecado, que Jesús murió en la cruz del Calvario, ya está, esa es la salvación, dice. No, mentira, Señor. La salvación incluye más. Dios no solo te salva de tu pecado, sino que también te salva todos los días de que vayas a perecer en cualquier cosa. ¿Correcto? Por ejemplo, yo te pregunto, si estabas cruzando por la calle y te iba a atropellar un carro y de pronto
providencialmente te salvaste, vamos a llamarle así, ¿quién en realidad fue el que te salvó? Dios. Así que Dios te está salvando constantemente. ¿Está claro? Nos salva de todas las cosas que ocurren aquí en la tierra y nos salvará de este mundo de pecado para llevarnos a la vida eterna. Así que es un constante acto el que Dios está realizando. Y finalmente terminaremos por ser salvados cuando Cristo venga por segunda vez. Porque hasta ahora nadie puede decir que ya está salvado, porque seguimos en el mundo de pecado. ¿Se imaginan que nosotros digamos, Cristo ya me salvó, ya estoy salvado? Como dicen algunos religiosos de otras religiones, por gracia ya estoy salvado, dice, ¿no? ¿Y qué tal pecas más tarde? ¿De qué estaba salvado? ¿Ah? Así que decir ya estoy salvado es mentira, eso no es verdad. Que Cristo ha hecho la salvación hace 2000 años en la cruz, sí, pero para que yo ahora sea salvado por esa salvación que hizo Cristo, yo debo permanecer fiel hasta el último día de mi vida. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en San Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Hebreos capítulo 9, versículo 28, fíjense lo que dice. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Vamos al 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que entonces la salvación es algo que continuo y llegará hasta el mismo fin. Y recién podremos decir soy salvo cuando Cristo haya venido por segunda vez y lleve a sus hijos al reino. Antes de eso nadie puede atreverse a decir soy salvo porque podría pecar más tarde y la paga del pecado ¿qué es? Así que estar casi salvo es estar totalmente perdido. Un hombre se había caído del barco y un tiburón estaba merodeando. Inmediatamente sus compañeros le lanzaron el salvavidas y comenzaron a jalarlo, y el tiburón venía detrás. El hombre estaba ya solo a 1 metro y el tiburón estaba detrás de él. El hombre estaba casi salvo, pero todavía estaba inseguro. Cuando lo están jalando, el tiburón salta y se lo lleva. ¿Qué significa eso? Estar casi salvo es estar totalmente perdido. Casi salvo no sirve para nada. Salvo totalmente es la única condición para entrar en el cielo. ¿Correcto? Así que mientras estamos en este mundo, podemos decir, estamos casi salvos. Pero no podemos asegurarnos de que ya vamos a entrar al reino. Por eso siempre decimos, como el apóstol Pablo decía, si de alguna manera yo llegase a la resurrección de los muertos, él nunca se aseguró todavía nada. Él sabía que estaba en este mundo de pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Y estas son las palabras del apóstol. 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo de él? Está asegurando y diciendo cuando yo ya resucite, está diciendo cuando yo llegue a estar entre los que van a ir al cielo. No, si en alguna manera, él dice, yo llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Eso qué significa? ¿Qué indican esas palabras? Que Pablo sabía que estaba en un mundo de pecado y que tenía que permanecer fiel todos los días. No podemos descansar un solo día satisfechos diciendo ya estoy salvado. No, señor. Si llega un momento en que creemos que ya estamos salvados, vamos a decir así, pero si ya me bauticé, si ya estoy inscrito en la iglesia, ¿qué más hay que hacer ya? Entonces vamos a creer que con eso ya estamos salvados. No, señor. Tú entraste a la iglesia y ahora tienes que aprender los deberes del cristiano. Tienes que empezar a vivir de acuerdo con los principios cristianos. Y cada sábado se te va a seguir enseñando. No va a haber un día en que tú digas, pero ya estoy haciendo tanto, ¿qué más que ya piden de mí? No hay ese día. Porque vamos a seguir creciendo y avanzando.
El que se queda en un estado intermedio y dice, yo ya cumplo, ya hago, ya creo que con eso ya me voy al cielo, no creo que Diosito me vaya a dejar en el infierno. El que llega a esa conclusión se convierte en un enano espiritual. ¿Qué cosa es enano espiritual? Es el que ya no puede crecer más. Por lo tanto, no llegará al reino de los cielos. Tendrá que haber crecido. Y es por eso que cuando ustedes ven que llegamos a la iglesia, nos dicen, hermanitos, tenemos pacto para esto, vamos a hacer para aquello, y decían, ay, yo no tengo plata, yo no puedo apoyar, es que yo no tengo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos quedando qué? Enanos, porque no estamos creciendo en la fe. Hermanos, vamos a ir a predicar, así que ustedes se van a ir por allá, ustedes por allá y ustedes por allá. Ay, ¿cómo voy a caminar yo tanto? ¿Qué tienen estos hermanos? Y no quiere hacer la obra. ¿Qué se queda? Enano espiritual. Se le dice, trae a tus amigos, a tus interesados, a tus familiares, predícales. ¿No? ¿Quién va a estar predicando? Que vaya por el pastor. Y nos quedamos, ¿qué cosa? Enanos espirituales, porque entonces esa es nuestra labor. ¿Correcto? De ahí que nadie puede decir, yo ya estoy salvado, porque donde nosotros nos quedemos a la mitad, ya no crecimos. ¿Está claro? Tal es así que entonces, este libro, la Biblia, dice que nos va a dar la capacidad de poder alcanzar la salvación. Hasta aquí habíamos descubierto algunas cosas ya de la Biblia. Primero, hemos estudiado acerca de los que escribieron la Biblia, ¿no es cierto? El sábado pasado ya hemos hablado de toditos ellos. Luego hemos hablado de cómo la Biblia ha llegado hasta nuestros días y que no se puede decir Biblia católica o Biblia protestante. Eso no existe. ¿Cuáles eran los originales de lo que hoy se llama la Biblia católica y la protestante? ¿Se acuerdan? A manera de recuerdo y de examen. ¿Cómo se llamaba la Biblia que hoy le dicen católica? No. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿dónde se quedó la clase pasada? ¿Cómo se llamó la Biblia que hoy se llama la católica? ¿Qué se llamaba? ¿De dónde vino? ¿De dónde se la sacó? De la Septuaginta, la versión de los 70, que fue escrita en Grecia, que Ptolomeo en tiempos de Grecia hizo escribir la versión de los 70. Y ahí estaban incluidos los 13 libros llamados apócrifos, ¿correcto? ¿Eso sucedió cuándo? Antes de Cristo. Y esa Biblia es la que hoy toman los católicos para decir que se llama la Biblia católica, pero que no era la católica, sino la Septuaginta. Muy bien. ¿Y la Biblia protestante, de dónde vino? ¿De dónde vino la Biblia protestante? La que hoy llaman protestante, la que ustedes tienen ahí en su mano. ¿De dónde vino? Porque no puede llamarse protestante, sino que así le llaman. Su origen fue ¿dónde? En el Tanaj, ¿correcto? Que es la versión que utilizan los judíos. Los judíos no aceptan la Septuaginta que utilizan los católicos. Ellos dicen que esa es una Biblia errada. Los judíos aceptan el Tanaj, que es el libro conocido como su Biblia, de donde sale de la Torá, desde la ley de Moisés. O sea, es la más original. ¿Correcto? Y entonces los protestantes aceptaron esa Biblia del Tanaj que los judíos aceptan como original. Y los católicos han aceptado la Biblia de la Septuaginta, a la que ellos le dan más valor, tan solo porque dicen que esos libros que están de más, los apócrifos, son libros inspirados. Ellos le llaman así, ¿correcto? A pesar de que no están dentro del canon real de la Biblia. Ya está. Eso fue lo que estudiamos hasta la semana pasada. Ahora vamos a profundizar un poco más en el porqué de la Biblia y qué cosa es lo que trae. Vamos con nuestras imágenes de Word. ¿Lo tenemos ahí? A ver. La Biblia para hoy. Mientras nuestro hermano va ubicando estas imágenes que vamos a ver y lo que vamos a leer acerca de la Biblia, nosotros vamos a ver que este libro tiene un fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Últimamente la teología moderna está hablando cosas que son un poco bárbaras. ¿Por qué? En la teología moderna nos estamos encontrando
que muchas veces los dirigentes religiosos, empezando desde el Papa, siguiendo por los pastores de las demás iglesias protestantes, y aún dentro del pueblo adventista, ha entrado un nuevo movimiento que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación es una teología que ha sido inventada por movimientos filosóficos, movimientos que tienen que ver con ideas izquierdistas y marxistas, ¿correcto? Tal es así que esa teología de la liberación rápido se identifica. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Y les voy a hablar un poquito de eso rápidamente. La teología de la liberación y el protestantismo de izquierda son movimientos en los cuales se preparan a pastores y dirigentes y predicadores para que levanten nuevos movimientos evangélicos y católicos. Dentro de la enseñanza que se les da a estas personas, se les enseña a que utilicen temas que no choquen con las demás religiones, que no ataquen a las demás creencias. Por lo tanto, ellos deben de centrarse en temas. 1. Hablar acerca de la crucifixión de Jesús. 2. Hablar acerca de la familia. 3. Hablar acerca del hogar. 4. Hablar acerca de la unidad. 5. Hablar acerca de la organización eclesiástica. Y 6. Hablar de las ofrendas y de los diezmos como mayordomía. Esos son los temas de esa teología de liberación y de ese protestantismo de izquierda, de tinte comunista. En esos temas se le tiene que enseñar a la gente más cuestiones de igualdad social. ¿Cómo así? Hay que preocuparse por el pobrecito, por el necesitado, por el huérfano. Tenemos que ir a verificar cómo están los casos de ellos y ayudarles. Eso es cristianismo, dicen. Ahí está el amor al prójimo, ¿no? Y todo se eleva desde el lado humanista. Solo se piensa en el prójimo, pero no se piensa en Dios. ¿Cómo es eso? Si nosotros nos ocupamos de hacer un movimiento en el cual regalemos comida, ropa a la gente, se va a ver bonito porque se está amando al prójimo. Pero si dentro de ese movimiento nos olvidamos de Dios, de sus doctrinas, de sus creencias, de lo que es el fundamento de lo que enseña el Evangelio, la Biblia, no hemos hecho nada. ¿Está claro? Nadie va a llegar al cielo por tan solo dar de comer al hambriento y vestir al desnudo y entregar su cuerpo para ser quemado. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Esto es para que no confundamos el cristianismo. Satanás se viste como ángel de luz y trata de confundir al cristianismo y hacerlo pasar como que el cristianismo solamente es un movimiento donde se hacen buenas obras por los demás. Y eso es todo. Y de esa manera nos distrae de la realidad de la vida eterna, nos distrae de la realidad profética y del tiempo en que vivimos y de las cosas que Satanás está haciendo. Nos aísla hasta el punto que él, Satanás, no quiere que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos ni para qué existimos como iglesia. ¿Está claro? Eso es lo peligroso. En esa base se están uniendo todos los movimientos religiosos para formar un solo bloque ecuménico. ¿Ah? Fíjense, Pablo dice esto, léanlo bien. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de nada qué? ¿Se dieron cuenta? Pablo dice, de nada sirve que yo haga todas estas buenas obras y hasta entregue mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, si yo hago de lado ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es el amor? Romanos capítulo 13, versículo 10, fíjense lo que dice ahí. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué cosa dice que es el amor? ¿El cumplir qué? Con toda la ley, con toda la palabra de Dios. Lo que significa que aunque tú hagas buenas obras, si tú no sigues lo que dice la Biblia, tus buenas obras no sirven para nada. ¿Se dieron cuenta? Eso es para que entiendan ustedes lo que es la teología de la liberación y el protestantismo de izquierda, que estén tratando de introducirse en las iglesias con la apariencia de un ángel de luz.
como que en realidad estuviesen llenos de amor, pero están llenos de pura hipocresía. Así que cuando vayas a una iglesia y en esa iglesia, en lugar de enseñarte los temas bíblicos, la parte profética, las historias de la Biblia, se te ponen a enseñar acerca del hogar, la familia, el enamoramiento, noviazgo, huye de esa iglesia, porque te están engañando, solo te están utilizando, quieren utilizar tus sentimientos para poder hacer que tú sueltes tu dinero. ¿Está claro? Cada vez que se rebaja la gracia de Dios así y se deja de comunicar el evangelio, es una teología satánica. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Fíjense la advertencia del apóstol. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, por dinero, harán mercadería con vosotros. ¿Se dan cuenta? Los van a ver como alcancías. Así que les van a tocar temas que a ustedes los van a embelezar. Ahí vamos a hablar del enamoramiento, ahí están toditos, ¿no? ¡Full! Vamos a hablar del matrimonio y toditos están ahí. Vamos a hablar de profecías y la iglesia está vacía. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa lo santo, le interesa solo él mismo. Si me dan temas para mí, para que a mí me vaya bien con mi platita, con mi parejita, con mis hijos, para que yo sea acá feliz, yo estoy bonito, estoy en la iglesia de Dios porque Dios se ocupa de mí. Esos son egoístas. Quieren temas solo para su beneficio personal. Dicen, háblenme por favor de familia, de hogar. Quiero saber cómo crío a mis hijos. Eso es solo pensar en sí. ¿Y los que se están muriendo afuera? ¿Y esos millones que están afuera que necesitan el evangelio? ¿Quién les va a dar? Así que debemos de tener cuidado. Aparentemente parecerían cosas que deben de hablarse más. Aparentemente. Pero si te das cuenta, solo es para yo y yo. Es por eso que a Jesús se le veía hablando de diversos temas, hablando de todo el plan de la salvación. No quiere decir que no hay que hablar sobre esos temas, pero dentro del mensaje de los 3 ángeles ya están. Ahí se habla de matrimonio, hogar, pareja, todo. Pero no son los temas constantes. Eso se habla cuando toca esa doctrina. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene conocimiento integral. No solo habla de un punto, porque hablar de un solo punto se llama fanatismo. El fanático solo se centra en un punto y no sale de ahí. En cambio, el que está predicando la verdad te enseña todo el panorama, toda la educación. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a ver ahora la importancia de la Biblia. Ahora sí creo que lo tenemos, hermano. ¿De qué habla la Biblia? Escuchen, por favor, atentos, porque todo esto es la doctrina de la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros que hablan acerca de la historia del mundo desde sus inicios hasta su final. Punto 1. ¿De qué cosa nos habla la Biblia? ¿De la historia de qué? Del mundo, desde sus inicios hasta cuando se termine. ¿Qué cosa significa eso para nosotros? Cuando alguien nos habla acerca de lo que viene antes, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después, nos está hablando de toda la verdad. ¿Qué cosa es verdad? ¿A qué le llamamos verdad? ¿Ah? ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan cuando, en esta semana lo hemos estudiado, ¿no? Cuando Pilato le dijo a Jesús así, ¿y qué cosa es verdad? Y en lugar de escuchar lo que Jesús le iba a decir, se fue. ¿No es cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa es la verdad, hermanos? ¿Ah? ¿Qué cosa es la verdad? ¿No? Nosotros podemos decir, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, pero ¿por qué es la verdad? ¿Cómo sabes qué es la verdad? Porque si te traen aquí el Islam, el Corán, el libro del Bhagavad Gita, que son escrituras sagradas de otras religiones, te van a decir, acá está la verdad. ¿Tú cómo vas a demostrar que aquí está la verdad? ¿Ah? ¿Cuál es la prueba de que aquí está la verdad? A ver, verdad
¿Es todo lo que ha pasado en el pasado o no? Sí. ¿Verdad es todo lo que está sucediendo en el presente o no? ¿Verdad es todo lo que va a pasar en el futuro o no? Entonces, ¿qué cosa es la verdad? ¿Ah? El pasado, el presente y el futuro. Eso es la verdad. ¿Está claro? Apocalipsis 1:19. Fíjense lo que dice acá. Apocalipsis 1:19. Escúchenlo bien. Escribe las cosas que has visto. ¿Qué es eso? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Lo que has visto. Luego dice, y las que son. ¿Qué cosa es eso? Presente. Y las que han de suceder después de estas. ¿Qué cosa es eso? ¿Y dónde está escrito eso? Y por eso se le llama a la Biblia, ¿qué? Solo por eso. Ahora ya saben por qué a la Biblia se le dice la verdad. No es porque simplemente nosotros creemos en ese libro y somos cristianos. Ahora, el Bhagavad Gita no te habla del pasado, presente y del futuro. El Islam no te habla del pasado, presente y el futuro. El Corán no te habla del pasado, presente y el futuro. El único libro que te habla de las profecías, Daniel y Apocalipsis, pasado, presente y futuro, es este libro. ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama la verdad. Ya está. Vamos otra vez a nuestra imagen. Nos cuenta la realidad del origen del hombre y la causa de su existencia y su desarrollo de la vida en el planeta desde sus comienzos hasta su final. ¿De qué cosa nos habla? Del ser humano. Te dice cómo vinimos a la existencia. Te dice cómo funcionamos, para qué hemos sido creados. Cuando tú descubres eso, entiendes de dónde vienes y hacia dónde. Al entender eso, acabas de comprender la razón de tu existencia. Cuando una persona entra en la realidad completa, cuando la persona pregunta, ¿y de dónde vengo? ¿Y cómo se origina el ser humano? ¿Y para qué fuimos creados? ¿Y por qué existimos? ¿Por qué tengo dos ojos? ¿Por qué tengo una cabeza? ¿Por qué tengo un cerebro? ¿Por qué dos brazos? Cuando tú te empiezas a interrogar todo eso, significa que has entrado en la realidad. Hay personas que hacen eso a los 10 años. Hay otros que lo hacen a los 15, hay otros que lo hacen a los 20, hay otros que lo hacen a los 50, hay otros que lo hacen a los 90 y hay otros que nunca lo hacen. Los que nunca lo hacen es una miseria humana. Entonces, como la gente es así, ¿qué hace Dios? Vayan a predicarle el evangelio a todos y despiértenlos a que se den cuenta de esto. Porque para que tú te ocupes de esto y te interese esto, alguien te tiene que hablar de eso primero. ¿Sí o no? Si yo no lo dijera ahora, hay algunos que dicen, yo la verdad hasta el día de hoy no había pensado todo eso. ¿Se dan cuenta? Para eso está la educación y la predicación del evangelio. Para decirle a la gente eso que no sabe. Muy bien, ahora, ya saben entonces de qué habla la Biblia. Pregunto hasta acá. Si la Biblia me habla de qué cosa es el ser humano, su origen y hacia dónde va, yo les pregunto, así para que ustedes lo razonen, ¿eh? Les pregunto, ¿hay algún libro que pueda ser más importante que la Biblia? ¿Preferirías estudiar matemáticas antes que la Biblia? Las matemáticas no te van a decir de dónde vienes y hacia dónde vas. Solo te enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir hasta llegar a límites. ¿Correcto? Muy bien. Cualquier otro curso no te va a decir a ti de dónde vienes ni hacia dónde vas, ni aún la historia universal. ¿Está claro? Ahora yo les pregunto, ahora apelo a su mente, a su inteligencia. ¿Eh? No voy a ir por el lado de tu religión ni nada, a tu inteligencia. Escúchamelo bien. Si este libro te habla acerca de tus orígenes, si este libro te dice cuál es tu futuro, de dónde vienes y hacia dónde vas, y te dice cuál es el secreto de que pases bien tu vida en esta tierra, yo te pregunto, ¿qué libro debería ser el primero que leas? Al margen de la religión, por favor. Porque uno de los peores errores que se tiene es el de las iglesias.
Si va a haber gente que se pierde y se vaya al infierno, los culpables van a ser los movimientos religiosos. Ahí es donde más gente se va a ir al infierno. Increíblemente, la mensajera de Dios, Elena de White, dice, hacia el final del tiempo, la gran mayoría de todas las iglesias se perderá, la grande Babilonia. Se habrán unido y un puñadito de cada uno de esos lugares saldrá para unirse con el remanente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se va a perder más gente? En las iglesias. Lamentablemente, ¿saben por qué? Porque las iglesias dejaron de cumplir su trabajo. ¿A qué se dedican las iglesias? Hay iglesias que se dedican a celebrar fiestas, reventar cohetes, hacer procesiones, y eso es todo lo que hacen. Las otras iglesias, a bailar, a saltar, a cantar, a hacer milagros y a darse de comer y de vestir. Eso es todo lo que hacen. Y la Biblia ha quedado obsoleta. ¿Sabes? Tú vienes a la iglesia solo para una cosa. ¿Sabes para qué? Para saber qué dice ese libro. Nada más. No vienes a otra cosa a la iglesia. No hay otra razón de venir a la iglesia. Muchos dicen, pero la iglesia se hace sociabilidad. No, eso es resultado de que te encuentras con otras personas que vienen para acá. Pero tú no vienes a eso. Si la iglesia fuese un sitio donde cuando tú vienes, tú solito estás sentado en este lugar, igualito se te da toda la educación. Así estuvieras solo. Y tú digas, pero no tengo con quién sociabilizar acá. Es que tú no has venido a eso. Tú has venido a educarte en la Biblia. A ti no te importa quién está sentado a tu derecha ni a tu izquierda. Eso no te interesa. Cuando Jesús estaba en la tierra, dice que un leproso vino para ser curado por él. Y toditos corrieron, háganse un lado un leproso. Hasta los apóstoles, ¿no? ¡Aléjate! Vas a contagiar al maestro. Y todos corrieron. Cuando los apóstoles veían que él se seguía acercando, los apóstoles corrieron. Y el único que no corrió, ¿quién fue? Y cuando se le acercó, lo miró Jesús al leproso. Se arrodilló el leproso, ¿no? Y le dijo, Señor, si quieres, me puedes limpiar. Es decir, si quieres, me das educación a mí solito, ya que nadie quiere. Y estoy solo acá. ¿Y qué le respondió Jesús? Quiero, sé limpio. Le dio su palabra y quedó limpio por su palabra. Así que tú vienes a la iglesia por ti, por tu caso. No vienes por los demás. No vienes a ver quién está viniendo. Ay, el pastor me ha dicho que vea quiénes están viniendo. Voy a ver quién viene y quién no viene. No. Entonces tú serías peor que el leproso. Tú vienes con otro fin. ¿Cuál? ¿Qué es lo que enseñan acá para que yo me salve? ¿Está claro? Eso hace que la Biblia sea el libro más importante sobre todos los libros. Por eso Salmo 12:6, fíjate lo que dice de la Biblia. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras que dice, limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Así que ya sabes, ¿por qué la Biblia es más importante que cualquier otro libro? De ningún libro se va a decir que está purificado 7 veces, imposible. Pero la Biblia sí. La Biblia ha resistido todos los embates. Científicos, pensadores, filósofos han atropellado a la Biblia y ninguno ha prevalecido. ¿Se acuerdan lo que había dicho Voltaire, el famoso filósofo ateo? Ese que decía junto con Montesquieu y Rousseau que la Biblia y la religión eran el opio mismo de la humanidad. Para ellos era la peor basura. Él dijo, yo voy a demostrar que ahora un solo hombre va a destruir el cristianismo y va a desaparecer la Biblia. Y después de que él ha dicho eso, ahora tenemos millones de ejemplares de la Biblia por toda la tierra. O sea que lo que él dijo nunca se cumplió. No pudo. Contra la Biblia no se puede. Tráiganme todos los científicos que quieran de la tierra y que me vengan a demostrar algo contrario que diga la Biblia. No van a poder. Van a perder su tiempo y se van a ir avergonzados con la cara en el piso y van a decir, ¿qué he hecho por venir acá? Así de sencillo. Contra la Biblia no se puede. Por eso, si tú conoces la Biblia, tú vas a poder contra todos los demás. Nadie te va a poder hacer nada. Tú vas a dominar sobre todos. Así que depende de ti, ¿eh? Muy bien, ya tenemos aquí el segundo punto. Seguimos avanzando, vamos a la imagen. Sigue diciendo acá.
Nos cuenta la realidad del origen del hombre y la causa de su existencia y su desarrollo de la vida en el planeta desde sus comienzos hasta su final. Dios la dio en forma de profecías para que se vea que es fidedigna y confiable y no una falsificación. Muy bien, este es el tercer punto. ¿Cómo poder saber yo que este libro es verdadero? ¿Ah? ¿Cómo poder saberlo? Ahora tengo que entrar en la evidencia, en la prueba, ¿correcto? Dios ha dado en este libro, a diferencia de los demás libros sagrados que se llaman en otras creencias, Dios ha dado en este libro profecías, para que cuando veas estas profecías, las estudies y notes que se cumplen, te des cuenta de que este libro es la verdad. Fíjate en esto, San Juan capítulo 14, versículo 29. Noten esto, por favor. San Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Qué cosa es decir antes que suceda? ¿Qué significa? Te lo voy a contar antes de que vaya a pasar. Te estoy prediciendo algo, ¿correcto? Eso se llama predicción, anticipación. Entonces, yo te digo antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creas, ¿correcto? Es decir, no vamos a creer por creer. Dios no quiere que yo crea en Él solo por decir, yo creo en ti, Señor, tú eres Diosito, yo por eso te amo. No. ¿Está claro? ¿Por qué debo de creer? Yo no puedo producir fe en mí. Yo no puedo producir en mí ningún tipo de reacción hacia Dios. Eso es imposible. No se puede. Tú no puedes generar fe. La fe es un don de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿De dónde te llega la fe? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír de dónde viene? Por la palabra de Dios. ¿Está claro? La fe viene por el oír de la palabra. Entonces, cuando yo vengo a la profecía y la veo cumplida, entonces, ¿qué cosa me está llegando? Fe. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy estudiando la Biblia, voy viendo las profecías que se están cumpliendo, inmediatamente yo digo así, este libro no miente, dice la verdad. ¿Está claro? Entonces, a ti no se te genera la fe, tú no puedes generar fe, eso es un imposible. Te voy a decir cómo es el ser humano, ¿ya? El ser humano es como una computadora. Una computadora tú te la puedes comprar y puede ser de la mejor calidad, la mejor marca, ¿ya? Pero si tú no le llenas información a ese aparato, ¿para qué te sirve? ¿Ah? Para nada. ¿Por qué? Porque tú solamente puedes hacer que tu computadora sirva cuando tú la llenas de información. Entonces vienes y buscas, acá tengo un tema, acá tengo todos mis registros, te sirve. Después la tienes por gusto. Así es el ser humano. El ser humano, cuando existe por sí mismo y tiene todas las funciones, porque todos venimos con un cerebro igual, tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de discernir, ¿correcto? Eso viene con el programa, en los genes, en la herencia. Muy bien. Sin embargo, el hecho de que tú hagas funcionar tu cerebro sobre la base de tu propia razón, de ahí vienen los racionalistas, los que hablan mucho de la razón. Escuchar, la razón es la que prevalece, dicen, la razón, ¿no? Esos que te hablan de la razón son los que menos razón tienen. ¿Por qué? Porque solo siguen lo que se imaginan, lo que filosofan, pero no siguen la educación. A ver, miren esto. Yo tengo acá un número 5 y acá tengo otro número 5. Y entonces yo digo así, un 5 más otro 5 nos da como resultado, ¿cuánto? 55. ¿Es así o no? ¿Me estoy equivocando o no? ¿Por qué? Si yo pongo un 5 acá y a su lado pongo otro 5, un 5 más otro 5, ¿cuánto es? Eso no es 10. Eso es 55. Yo lo estoy razonando. ¿Se dieron cuenta?
La razón humana es así, es ficticia, no es real. Se imagina cosas. El hombre pone un ser humano ahí, todito un dibujo, ¿eh? Allí, y al otro lado pone un mono. Y dice, los dos tienen cabeza, los dos tienen orejas, los dos tienen brazos, los dos tienen piernas. ¿Qué son? Parientes cercanos. ¿De dónde estoy sacando eso? De la razón. Mi razón me lo dice. Pero momentito, señor, cuando voy a la investigación, un mono no es pariente en nada con un ser humano. El mono es un animal completo. ¿Correcto? Entonces, eso nos demuestra que la razón humana solo se basa en su suposición. Filosofía, no en la realidad. La fe no viene de la razón humana. La fe es por el oír de la razón divina. ¿Está claro? De lo que es de Dios, de lo que Él conoce. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Ah? ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del tema de Dios? El primer tema que tratamos. Y descubrimos que Dios, ¿qué es? Dice la Biblia, una sustancia. ¿Qué sustancia es Dios? La sustancia que siempre existió. Esa es la existencia. O sea, Dios siempre ha estado. No tiene principio. Tú nunca vas a decir cuándo se originó Dios. Siempre estuvo. Porque esa es la sustancia que existe en el universo. Y esa sustancia tiene forma, tiene cabeza, tiene brazos y tiene piernas porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de esa sustancia. Dios no es de carne y hueso. Dios es una sustancia divina. ¿Correcto? O sea que es interminable, nunca se va a acabar. Siempre va a existir. Si Dios muriera, se mueren todos. ¿Por qué? Porque todos solo viven porque esa sustancia sigue dando vida. ¿Está claro? Eso es lo que se tiene que entender. Pero ahora bien, sigamos leyendo de la Biblia. Vamos a la... Nos la dio en forma de profecías para que se vea que es fidedigna. Cuando yo veo que las profecías se cumplen, puedo estar seguro de que la Biblia es fiel, no miente, tiene la verdad. Solo por eso. Pero ¿qué pasa si yo vengo a la iglesia y no estudio las profecías en la iglesia? Y simplemente ustedes vienen y yo les digo, hermanos queridos, hoy día vamos a hablar acerca de cómo se deben amar el esposo y la esposa. El esposo siempre debe de pensar en la esposa, dejarla que vaya con sus amigas. También hay que darle libertad. La mujer tiene igual derechos que el hombre. Así que dejen que sus mujeres vayan con sus amigas. Si se encuentran con nuevos hombres por ahí, déjenlas que hagan sociabilidad con ellos, porque no hay que atar a la mujer. La mujer debe de estar siempre con las amigas para estar bonita y maquillarse igual que ellas. Bueno, me pongo a hablar de asuntos como esos y nada les he demostrado del libro. Ustedes se vuelven a salir, salen todavía con su Biblia, ¿no? Y pasa un año y veo sus Biblias y están tan nuevecitas como el primer día. Porque solamente la llevan ¿de qué? De adorno. ¿Es eso predicación del Evangelio? No. Eso es burlarse de ustedes, aprovecharse de su sensibilidad, de sus emociones. Como sé que eso va a pegar, porque ustedes todos tienen problemas familiares, no hay nadie. Si yo digo acá, ¿quién en su casa no tiene un solo problema de familia, ya sea economía, necesidades? Si alguien levanta la mano, yo le digo mentiroso. Porque lo normal es que siempre hayan choques en la familia por alguna razón. Es natural. Porque así es el ser humano, porque tiene que adaptarse. Entonces, si yo toco ese tema, voy a tocar algo que a toditos les va a afectar. A ver, si yo hablo de necesidad de dinero, ¿cuántos de ustedes estarían interesados en saber cómo hacer platita y que nunca te falte todos los días? Toditos van a venirse a inscribir. Y van a decir, hermano, ¿cuánto cuesta el seminario para lo que usted va a dar del dinero? Bueno, cuesta 700 soles, hermanito. Ya, aquí está. Pero si le digo, hermanito, ¿cuánto va a dar usted para los pactos, para los volantes? Ay, hermanito, yo soy pobre, no tengo mucha platita. Pero ¿cómo si paga para hacer más plata? ¿Qué cosa significa eso? Que al ser humano se le puede engañar, manipular. ¿Cuántos hay que yo he visto incluso en internet? Dice, ¿cómo hacer dinero fácil? Y ustedes ven, 1.000.000 de entradas de vistas.
Pero cuando ven ahí la segunda venida de Cristo, ¿cuántas vistas hay? 5 o 6 vistas, no hay más. ¿Se han dado cuenta o no? Y yo he visto esas páginas donde te dicen cómo se hace dinero. A mí me quedaba a ver, dije, a ver, ¿cómo se hace el dinero según estos hombrecitos? Y todo lo que yo he escuchado ahí es pura psicología. De tal manera que yo me empiezo a reír cuando termino de ver esos videos y digo, estos cómo hacen plata con los tontos. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo de cómo hacer dinero nunca funciona. Es pura mentira, es pura trampa, es solo para distraerte la mente. Pero ¿por qué la gente prefiere eso? Entonces, ¿la iglesia está para enseñarte cómo hacer dinero? ¿La iglesia está para enseñarte simplemente acerca de algunos problemas que bien los puedes encontrar cuando lees la Biblia y encontrarle solución? Hay que tener cuidado. La iglesia está puesta para hacerte conocer el libro y que tú confíes en el libro. Nada más. No tienes otra cosa que venir. Cuando tú vienes, yo te voy a enseñar Adán y Eva, Sansón y Dalila, David y Goliat, Jesús, curaciones, Pablo, Pedro, Juan. Eso es lo que te voy a enseñar. Daniel, Apocalipsis. No te voy a decir otra cosa. De ninguna otra cosa me voy a ocupar. Si tú vienes para buscar otros temas, búscate un seminario en el mundo que ahí te van a enseñar lo que quieres. Pero en la iglesia se te va a enseñar vida eterna, tu inmortalidad, para qué existes como humano. Eso es lo que se te va a enseñar. Sigamos leyendo. Así se cumple, os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. En otras palabras, la profecía vendría a ser la firma de Dios de autenticación. ¿Qué cosa es la profecía? ¿Ah? Cuando ustedes van a hacer un documento, ¿para qué ponen la firma? ¿Para qué ponen la firma? Para que valga. Sin tu firma, un documento no vale. Supongamos que tú me dices, préstame por favor 500 soles. Ya, vamos a hacer un papelito para prestarte, porque entre hermanos en la iglesia tenemos que hacer papel, ¿no? Hay hermanitos que dicen, no, yo confío en el hermanito, yo le presto nomás. Allá tú, pues, porque Dios te va a condenar cuando Él venga. Te va a decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le enseñaste a ser irresponsable al otro? ¿Cómo se tiene que hacer cuando prestas? Así sea tu hermano, papelito para que no pelees. Y él tiene que, ¿qué? Firmar y poner su número de documento. Cuando hace eso, significa que puedes confiar en él, que te ama y que tú lo amas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque cuando lo haces de palabra, tienes mala intención. Así sea sincero, tu sinceridad acá no cuenta. Lo que cuenta es la regla, la verdad, lo correcto. Muy bien, pero ahora, supongamos que a alguien le digo 500 soles y el otro me dice, muy bien, está bien, te voy a prestar. Gracias, le digo, y me da el papel, me lo guardo yo. Hay un momento, me dice, firma el papel, ¿para qué te lo llevas? Tú me vas a firmar que te están prestando 500 y yo me quedo con el papel para poder demostrar que yo te presté, que tú te comprometiste a pagarme. ¿Es así o no? Para eso vale la firma. ¿Qué pasa cuando no hay la profecía, cuando no se predica la profecía? Ese lugar no tiene la firma de Dios. Es una iglesia falsa. Proverbios 29:18, fíjense lo que dice ahí. Mírenlo bien. Sin profecía, el pueblo se ¿qué? ¿Saben ustedes lo que es desenfrenarse? ¿Ah? Desenfrenar. No frena. Se va a la deriva, como un carro sin frenos. Varias veces yo he puesto la ilustración. En una ocasión nos fuimos al Valle del Colca, al Cañón del Colca. Estábamos ahí con todos los hermanos y de pronto nos dieron unos burritos y unas mulitas para llevar todas nuestras cosas. Y cuando estábamos llevando, algo sucedió. Nuestro burrito, el que llevaba todos nuestros maletines, comenzó a correr. Y ahí pues en el Colca, ustedes saben, los que hayan visto por ahí o hayan ido, la profundidad son 2.500 metros de altura. ¿Ah? Es decir, te caes ahí ya es para que te despidas, ¿no? Y entonces el burrito se iba. Y uno de los hermanos, que era el más corpulento, agarró la soga del burrito y lo jaló, ¿eh? Y a él más se lo arrastraba. Así que corrimos para poderlo ayudar. Nadie podía, a todos nos jalaba el burrito. Tiene tremenda fuerza, bueno.
Y cuando ya lo soltamos porque dijimos, ya es por gusto, ya todas las cosas se van a ir abajo, eran nuestros maletines, estaban ahí pues nuestros sleepings, todo estaba ahí, hasta la plata. Y de pronto vemos que llega justo hasta el filo y ahí se para, un freno seco. Y se paró, ¿no? Y nosotros así hicimos porque ya lo vimos que se iba, bueno. Y nos acercamos rápido al burrito y ahí se paró justo en el filo. Que tú te acercabas y era un desfiladero. Así era la caída, ni siquiera como para decir me voy resbalando, no, así. Y entonces nos acercamos al burrito y con cuidado tuvimos que irlo soltando y menos mal apareció el dueño. Oye, le dijimos, ¿qué ha pasado con el burro? Se ha puesto chúcaro, nos dice. ¿Qué es eso? Le dijimos, ¿no? ¿Qué es chúcaro? No, bueno, es cuando el burro ya no puede frenar, se corre y nomás, me dice. Hacia se ha desenfrenado. Cuando no hay profecía en el pueblo, ¿qué le pasa a la gente? Se vuelve como el burro. Se desenfrena. No sabe hacia dónde va. Avanza por avanzar. Se viene a la iglesia pensando sus ideas y no viene para poder saber a qué viene. No sabe ni por qué está en la iglesia. No sabe dar razón de por qué es un cristiano. Y cuando viene cualquiera por ahí y le dice, tu pastor, tu predicador que te está enseñando dice que es un tal por cual, así, 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 rápido te vas. ¿Por qué? Porque tú nunca viniste a aprender nada, solamente estabas de adorno en la iglesia. Los adornos sobran en la iglesia, por eso Dios dice, no me pongas ningún adorno más. Así de sencillo. Entonces tengamos cuidado. La necesidad de la Biblia y de la profecía es porque a través de ella estamos protegidos y sabemos lo que va a suceder para que estemos seguros en el camino que estamos andando. Si tú no conoces lo que te va a pasar aquí en esta iglesia por ser cristiano, te vas a desanimar. Todos sabemos que cuando tú entras a la iglesia, los primeros que te hacen guerra, ¿quiénes son? Los de tu casa. Son tus primeros enemigos, ¿no? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu tío, tus hijos, tus abuelos, quien quiera que sea. ¿Dónde estás yendo? Ah, estoy yendo a tal iglesia. No me estés yendo con esos fanáticos, ¿ah? No, pero papá, mira, ahí hablan de la Biblia. Ay, ¿qué Biblia? Ni qué Biblia. Vaya a estudiar. Perdiendo el tiempo acá. Eso es lo primero que va a pasar. Te van a hacer la guerra. Entonces el cristiano que no sabe eso se desanima. Dice, no, en mi casa no quieren que venga. Me han dicho que sí, ya después puedo venir, pero ahora no, porque tengo muchas cosas que hacer, cuando no tiene nada que hacer. Porque después el papá lo ve a ese hijo que está frente al televisor, frente a los juegos con el teléfono, no le dice nada. Simplemente lo mira, este chico con el teléfono no hace nada y se va tranquilo, no dice nada. Pero cuando lo ve con Biblia, cuando ve que está aprendiendo la verdad, es increíble, pero se pone como un chinche. Se pone así, furioso, se endemonia. ¿Qué cosa significa para ti? Debes de estar preparado de saber que eso te iba a pasar. Cuando ya sabes que eso te va a pasar, tú dices, ya me está pasando, qué bonito. ¿Por qué? Estoy siguiendo el buen camino. Dios dijo que me pasaría y me está sucediendo. Más bien, cuando no te pases, cuando te preocupas. El verdadero cristiano, ¿saben qué dice? Hermano, no me hacen la guerra en mi casa. No me falta la plata. No me han botado del trabajo. Me quieren toditos en el colegio. ¿Estaré con demasiado pecado? Porque ¿por qué me aman tanto los del mundo? Deberían odiarme. Si soy cristiano, ¿por qué me aman? El verdadero cristiano se preocupa de que lo traten demasiado bien en el mundo. El falso cristiano, ¿saben qué dice? Desde que he entrado a esta iglesia todo me va mal. Ese es el falso cristiano. No tiene base, no tiene fundamento. No pelea con el diablo. El diablo todo el tiempo le está diciendo, me eres fiel. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va. Así que si no hay persecución, no eres cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Fíjate lo que dice ahí. Así que si quieres ser cristiano y que acá el mundo te acaricie, que todos te hagan bien, que todos sean tus amigos, despídete. Tú no eres cristiano, de cristiano no tienes nada. El cristiano es valiente. El cristiano no va con la corriente, sino contra la corriente. Es opuesto en todo. No se parece al mundano en nada. Es totalmente otro ser, otra criatura, es superior. Así de sencillo. Ahora, si te gusta ser como el mundano, es porque no has aprendido nada acá. Eres cero a la izquierda. Mira lo que dice acá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
¿padecerán qué? No es normal que no te persiga el diablo. No es normal que no pases persecución. No es normal que todo parezca andar bien contigo cuando eres un cristiano. Tiene que haber lucha. Batalla no es batalla si no viene la guerra. Cristiano no es cristiano si no viene la prueba. Así de sencillo. Entiende bien eso y guárdalo en tu cabeza porque eso es lo que te ayuda a vencer. Vamos, continuemos. La Biblia es también la historia judía. Esto es lo que tenemos que entender ahora aparte. Este libro también es la historia de una nación. Un día en Estados Unidos se reunieron varios y ¿saben qué cosa dijeron? ¡Ah, la Biblia! La Biblia es pura mentira, es un cuento judío. Ellos inventaron las cosas que están ahí. Y se levantó un judío, que era un representante de ellos, y dijo, a ver, señor, le dijo, ¿usted de dónde es? Y él dijo, yo soy de Suiza, señor, le dice. Muy bien, le dice. ¿Tiene usted la historia de Suiza? Sí, acá tengo el libro de la historia de Suiza. Este libro demuestra lo que es mi nación. Eso es un libro de cuentos, señor. Eso es cualquier cosa. Ahí eso los suizos se lo han inventado. ¿Qué cosa? Le dijo él. Esto es el libro de historia de nosotros. Así, señor, este libro, la Biblia, es la historia judía del Antiguo Testamento. Acá se cuentan nuestros orígenes. Y usted no va a venir a decir que esto es un cuento. Esta es nuestra historia de nuestra nación. ¿Comprendido? Es fácil que en cualquier otro lugar a la Biblia la quieran hacer pasar como un cuento de hadas, ¿no? Por eso yo siempre digo, y esto con mucha lástima, pero tengo que decirlo, que los catedráticos en su gran mayoría en las universidades son simplemente ignorantes que están ahí bien pagados de nada. ¿Por qué? ¿Cómo te van a venir a enseñar que la Biblia es el opio de la humanidad? Si eso lo dijo Marx. ¿Y quién era Marx? Un ocioso que nunca le gustó trabajar. Todos sabemos eso. Díganme, todos los que conocen la historia de Marx, el famoso marxismo, Carlos Marx, ¿en qué trabajaba? ¿Quién sabe? Levante la mano, por favor. ¿En qué trabajaba? ¿Cuál era la empresa de Carlos Marx? ¿Alguien sabe? ¿Allá atrás? ¿Nadie? Carlos Marx nunca trabajó. Todos sabían que él era ocioso completo y quería que los ricos le compartieran sus riquezas. Eso era lo que quería. Él decía, la igualdad social, deben de compartir, los ricos tienen que dar a los pobres, a los necesitados, la clase aquí baja, la clase del proletariado, los burgueses. Y cuando a él le decían, ¿estás defendiendo porque tú eres proletario también? No, yo no soy proletario más bien, porque él era de familia acomodada. ¿Y qué cosa defiendes? ¿Por qué estás entonces contra los burgueses? Y todos sabemos que a Marx le decían el tabernero. ¿Por qué le decían el tabernero a Marx? Porque solo se le encontraba en las tabernas. ¿Ah? Y cuando llegaba a las tabernas con sus amigos, él entraba ahí de jovenzuelo, con su pandilla, y hacían bulla. ¡Ya! ¡De una vez, la cerveza por acá! Y obviamente se les acababa el dinero. Los que eran de la burguesía, cuando entraban a gastar, gastaban y se iban con harto dinero porque ellos eran millonarios, eran los ricos. ¿Ah? Y este tenía cólera porque decía, ¿por qué yo no tengo así riqueza como ellos? ¿Por qué se me acaba? Ahora tengo que ir a conseguir más plata para seguirme divirtiendo. Y le daba cólera no tener más plata para divertirse y por eso los odiaba a los ricos. Nada más. Lean su historia. Ahora no voy a hablar de asuntos de él, no es nuestro tema de hoy día, pero eso es para que tengan una idea de cómo era este tipo de personaje y cómo sus ideas ahora son sembradas en las universidades como que el hombre fue una gran eminencia y un modelo a seguir. Yo jamás seguiría a ese hombre. ¿Por qué? Un ocioso que no trabajaba, que no le interesaba trabajar y que quería todo así de nada. ¿Cómo vas a seguir a un personaje así, por favor? Eso no es vida. Eso no es progreso real. Eso es mentira. Pero bueno, eso para que tengas una idea. Por esa razón, cuando nosotros venimos a este libro, entendamos, no es lo que nos hacen creer en la universidad, de que la Biblia es un libro de retraso, dicen ellos. Eso es mentira. La Biblia no ha retrasado jamás a nadie. Eso te pasa por no conocer la historia real. A ver, yo te voy a decir esto. Durante la Edad Media,
La Iglesia Católica Romana. Hablemos de la Iglesia Católica porque fue la iglesia que era la cristiana y que luego Constantino la convirtió en la católica. Pero era la que representaba el cristianismo durante esa época. ¿Está claro? Porque los protestantes todavía no existían. Recién iban a aparecer con los movimientos de la Reforma, desde Juan Wycliffe, Lutero, Calvino, Hus, etc. ¿Correcto? Muy bien. La Iglesia Católica tenía la misión de enseñar ¿qué cosa? La Biblia. En el año 300 se compiló toda la Biblia, ya se la tenía entera. La misión de la Iglesia era enseñar este libro. Pero ¿qué sucede? Que en lugar de enseñar la Biblia, comenzaron a enseñar los sacramentos. Comenzaron a enseñar acerca de lo que eran los ídolos, María, los santos, sus milagros. En eso se quedó. Y la Iglesia dejó de enseñar la Biblia y comenzó a enseñar los sacramentos de ella. El tener que ver tu bautismo de los infantes, la hostia, la misa, primera comunión, todo eso se empezó a enseñar. ¿Y la Biblia? Búscame en toda la Biblia la palabra que diga primera comunión. Búscamelo. No hay. Búscame en la Biblia la palabra hostia. No hay. Búscame en la Biblia la palabra misa. No hay. ¿De dónde ha salido todo eso? No es Biblia. Entonces, la Iglesia Católica, durante 1260 años, fue combatida por los reformadores que venían y le decían: tienes que enseñar la Biblia, eso queremos. Y por decir eso, los persiguieron, los mataron con la Inquisición. Y los protestantes comenzaron a sacar la Biblia y comenzaron a enseñar. Mientras la Iglesia Católica dominó en la Edad Media, la ciencia se detuvo. Eso lo hemos estudiado todos en el colegio. Es el tiempo de la Edad Oscura, el oscurantismo se llama. Todo ese tiempo la educación estuvo por el piso. Estaba prohibido que tú digas algo contrario a la Iglesia. Los científicos no podían decir nada contrario a lo que decía la Iglesia. La Iglesia decía que la tierra era plana, que habían 4 elefantes abajo y tenías que creértelo. Pero la Biblia no enseñaba eso. Cuando los protestantes sacaron a luz la Biblia, comenzó a aparecer el sistema de educación científica. Y los protestantes, al verse perseguidos por el Papa, se vinieron a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se convirtió en potencia gracias a los protestantes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hasta el día de hoy es un país protestante. Y no porque los protestantes no sean católicos. ¿Sabes por qué? Porque los protestantes eran católicos. Solo que eran católicos que protestaban las falsas ideas que habían dentro de la Iglesia Católica y muchas cosas más. Y gracias al protestantismo, los Estados Unidos dio apertura a la educación, a la ciencia, a la tecnología, y por eso esa nación se convirtió en la primera potencia mundial. Ahora conocen la historia, ¿viste? ¿Y cómo te van a venir a decir en la universidad, este libro te retrasa? ¿Te das cuenta cómo te engañan y tú pagas para que te engañen encima? ¿Te diste cuenta? Contento, y todavía dices, me voy a ir a la mejor universidad donde se pagan pensiones y ahí están los pituquitos, ahí está la gente rica, ahí están mis amiguitos que yo quiero tener. Y te vas ahí, y es donde más te engañan. ¿Por qué? Porque te hacen creer que este libro no tiene ninguna injerencia en la vida humana. ¿Sabes? Cuando tú veas una universidad donde la Biblia es enseñada como un curso más, recién vas a decir, esta universidad sí es universidad de verdad. Después, toditas son semilleros de vicios. Y díganme que no. Cuando vas a la universidad, 2 cuadras o 1 cuadra antes de la universidad que te encuentras, ahí está la tragoteca, la drogoteca, la satoteca y todas las tecas que te quieras encontrar. Dime si no es así. Y todos los chicos cuando están yendo a la universidad, tú dices, ay, mijito, ¿cómo se va a la universidad? Y de pronto lo ves entrarse a un cuartito donde no salen buena cantidad de horas. Llegas ahí y te parece que es una tiendita, sigues caminando y está la puerta trasera. Entras adentro y toditos los chicos están ahí con la cerveza, las chicas, todos en la orgía. Y cuando regresa tu hijo a tu casa, te dice, hijito, ¿cómo te fue en la universidad? Bien, mamá, voy a ir a la computadora porque tengo que sacar mi tarea. Dime si no es así, o me vas a engañar. Yo estoy hablando lo que es. Eso está pasando. Son semilleros de vicios, de corrupción.
Eso es lo que está pasando. Pocos son los que tú vas a ver que van a estudiar, porque la gran mayoría, profe, sí, vamos, ¿cuánto me va a poner? Las chicas, profe, ¿cuánto me va a poner? ¿Es así o estoy mintiendo? Lamentablemente es así. Y entonces se ganan la nota de la corrupción. Por eso te digo, donde no hay Biblia, el diablo reina triunfante. No le creas, pero cada quien con sus cosas. Para que, ay, este hermano está diciendo que no vayamos por ahí. Cosas de personal. Pero yo te aviso lo que es la verdad. Bien. Entonces, conclusión, hasta aquí. La Biblia, ¿qué cosa es? Es la historia de una nación. Y por lo tanto, hemos de conocer esa historia porque esa nación se llamó el pueblo de Dios. Vamos a lo último. Sigue diciendo acá. Es también la historia de una nación a la que se le llama el pueblo elegido o iglesia de Dios. El propósito es mostrar cómo se configura u organiza una nación, un estado y un pueblo con su gobierno y la forma en que un ciudadano debe vivir en esa nación y este mundo. Fíjense todo lo que enseña la Biblia. Esto no te enseñan ni en el colegio porque ya desapareció el curso de cívica. Y sin embargo la Biblia te enseña todo eso, cómo se gobierna, cómo se vive en una nación, cómo eres participante social dentro de una nación. Interesante. Porque lo normal, esos que te dicen la sociabilidad, tenemos que ser más social, esos son los más antisociales, porque cada quien piensa en lo que le hace falta. ¿Sí? Cuando tú escuches más que hablan sobre eso, es porque son antisociales al 100%. A ver, yo te voy a preguntar, ¿a quién le llamas tú antisocial? ¿Al chico que está en su casa haciendo sus tareas, que está cumpliendo sus deberes? ¿O a ese chico que anda con la pandilla, que está con 20 chicos? ¿Cuál de los dos es antisocial? ¿Ah? Normalmente así decimos, ¿no? Ese que está solito es el antisocial. ¡Mentira! Esto es al revés. Miren, solo para que tengan una idea. 50 antisociales estuvieron pintando las paredes del estadio y la han malogrado. ¿Por qué le llamamos así? ¿Por qué las noticias dicen un grupo de antisociales pintó las paredes? Si eran un grupo, eran como 30 los que estaban haciendo. Al contrario, ¿no estaban en sociabilidad? ¿No eran sociables más bien al andar en grupo? ¿Por qué le llamamos antisocial entonces? Antisocial es el que no sabe convivir en una sociedad, que es un malcriado, que no tiene principios, así ande de a 50. Pueden ser 50 que andan en sus motos haciendo bulla y fastidiando al pueblo. Son antisociales. No saben vivir con la comunidad. Pero ¿ves? El manejar mal las palabras y los conceptos te hace entender las cosas al revés. Ahora te das cuenta que el mundo está de cabeza, ¿o no? Cuando tú vienes a aprender las cosas de Dios, ¿sabes qué te encuentras? Solo vas a salir así de la iglesia. Cuando te enseñan la verdad, obviamente, ¿no? Vas a salir diciendo, estoy más confundido que nunca, porque es que me han dicho cosas que yo pensaba al revés. Es que todo lo que ha dicho ahí el pastor, el predicador, es al revés. No puede ser. O estos son unos fanáticos consumados, o yo soy el fanático loco que vivía en otro mundo. Así tienes que salir. Si no sales así es porque no has recibido conocimiento. Tu cerebro no funciona. Eso es lo que va a suceder. Entonces, no nos confundamos. Este libro te enseña cómo convivir en la sociedad y ser un ciudadano. Cristo es el máximo ejemplo de un ciudadano real. Pórtate como Cristo y ya eres un ciudadano. Si el comportamiento de Cristo te parece mal, es porque eres antisocial. Así de sencillo. ¿Para qué le das vueltas al asunto? El asunto es claro. Sigue diciendo acá. Para eso el relato comienza con el protagonista principal y originador de todo, Dios como legislador y gobernante. El hecho de que sea invisible a los ojos no le quita la capacidad de ser una persona existente y poseer la sabiduría que hay en sus enseñanzas, que son el único medio por ahora a través del cual se da a conocer. ¿Quién se da a conocer en la Biblia? Dios. Para que no te anden diciendo, ¿tú lo has visto a Dios? A ver, ¿por qué crees en Dios? ¿De qué tamaño es Dios? ¿Cuánto mide?
¿Qué color de ojos tiene? ¿Qué color de piel tiene? ¿Qué color de cabello tiene? ¿Ves? Ni siquiera lo has visto. ¿Cómo crees en él? ¿Cómo sabes que hay Dios? Eso te pasa por no saber lo que significa Dios. Porque te van a hacer creer el cuento. Si existe Dios, ¿dónde está? Pues tiene que estar por ahí. En algún sitio tenemos que encontrarlo. Esa es su idea. Esa es su imaginación. Supongamos que tú tienes un hermano que esté en Dubái. Y yo te digo así. No, tú no tienes hermano. No, sí tengo un hermano que está, pues yo no lo veo. Es que tú no estás pues allá en Dubái, sí, pero no lo veo, pues. Como no lo veo, no te creo. Entonces el otro me va a mirar y va a decir, eso me pasa por conversar con locos. Y va a tener razón, porque estoy hablando una barbaridad. En cambio, si él o yo le dijera a él, ¿y tienes una foto de él? Claro, acá está su foto. Ah, ya empiezo a creer. Así también pasa con Dios. ¿Por qué vas a venir a la iglesia y yo te voy a decir que hay Dios? ¿Por qué? Y te voy a decir todavía así, me voy a aprovechar de ti, yo te voy a decir por qué hay Dios. Primero, te voy a contar mi experiencia, ¿ya? Yo sufría mucho. No tenía nada, me odiaban todos, mis familiares me habían dejado. Así que le dije, Diosito, si tú existes, por favor, da una prueba de que existes. ¿Qué? Quiero que me des un amigo que me encuentre yo en la esquina y voy a creer que tú existes. Y sí, le pedí eso y en la esquina me conocí con un amigo. Y es mi mejor amigo todavía. Por eso yo creo que hay Dios, porque Diosito me hizo un bien. Estás creyendo barbaridades. Eso no prueba nada de Dios. Eso pudo ser casualidad o el diablo presentarte por ahí a una persona. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque te han hecho creer que eso es Dios. Y entonces te gusta cuando alguien sale aquí adelante y dice, voy a contar mi experiencia de cómo yo conocí a Dios. Un día estaba por la calle, estaba sufriendo, estaba con un dolor de estómago y sentí una mano que pasó por mi cabeza suave. Y sentí una vocecita que me decía, yo soy Jesús. Esa es mi experiencia, hermanos, en Cristo. Por eso, Jesús existe, Jesús es vida. Y todos ustedes, ay, qué bonita experiencia, yo también quisiera tenerla. Y luego digo, ya hermanitos, por favor, la hora del diezmo, pasen, saquen los baldes, por favor. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Uno de estos días Jesús les va a visitar. Y les robé a toditos, así fácil. ¿Se dan cuenta? Porque te engañé, eso no es Dios. Para conocer a Dios, ¿dónde está? Es increíble, ¿no? Hace unos años atrás, antes o más de la pandemia, dijeron, hemos mandado una sonda, la Voyager, la última, para buscarlo a Dios. Y la sonda ya ha traspasado, está más allá del sistema planetario nuestro. Y no hemos encontrado a Dios. Conclusión, no hay Dios. Eso pues le pasa al hombre porque todavía se ha quedado como Darwin. ¿Por qué? Porque a Dios, ¿dónde se le encuentra? No estaba tan lejos. El apóstol Pablo es claro cuando dice, y leámoslo mejor para que ustedes lo vean, Romanos capítulo 10, versículos 6 hasta el 8, y ahí vamos a quedar para la próxima semana a continuar con nuestro siguiente tema. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para buscar a Dios, ¿quién va a ir ahora hasta el cielo para saber que hay Dios? No digas eso, dice Pablo. Esto es para traer abajo a Cristo. Más aún, ¿o quién descenderá al abismo? ¿Quién va a ir a las profundidades del mar? Quizás ahí esté Dios, Poseidón. ¿Quién va a ir hasta ahí? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿dónde? Miren lo que responde. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, la Biblia, en tu boca